Bueno, pues ya te sabes la dinámica, el final no te lo sabes, pero el principio sí. Sí, me lo he perdido. Pero tenías obligaciones, tenías obligaciones. Eh, Preséntate, quién eres Pues soy Pablo García Salinas. y qué haces si quieres. Soy Pablo García Salinas, soy investigador en la Fundación Oceanographic y en la asociación LAMNA, que es una asociación que trabaja en la Comunidad Valenciana con elasmobranquios, que son tiburones y rayas. Hace un segundito decíamos que tú trabajas con los malos de la película. Mira, me ha salido del tirón, ¿no? Sí, con los malos de la película y con un grupo de animales que hasta hace muy poquito realmente interesaban más bien poco, la verdad. ¿En serio? A pesar de... Porque O sea, podríamos decir que, jolín, la publicidad la tienen, ¿no? O sea mala o sea buena, pero publicidad hay. ¿No interesaban mucho? ¿A nivel científico te refieres? eh, eh, O... es que cuando hablamos de tiburones y rayas, estamos hablando de un grupo muy grande, muy grande, son 1500 especies aproximadamente. Entonces, bueno, pues sí, había expertos en algunas especies en concreto o en algunos pequeños grupos, pero la investigación en el medio marino muchas veces se ha centrado más en otros animales y más en un centro como en el que estamos, ¿no? Que la investigación siempre ha ido hacia, hacia otras especies más carismáticas que saltan más alto y que son más blanditas. Sí. ¿Más blanditas en qué sentido? Son Que eso iba con mensaje. no, todo lo que sea el trabajo con mamíferos Desde siempre el cariño, resulta muy, desde el cariño. por supuesto, todo lo que es el trabajo con mamíferos siempre es mucho más atractivo, ¿no? Cuando el animal le puedes mirar a la cara y empatizar de otra manera. Y Los peces siempre son más difíciles empatizar con ellos. ves algo reflejado en ellos. Realmente, mm, cuando trabajamos e intentamos hablar con el público, enseguida sale la idea del factor acuario, ¿no? De la barrera que establece el cristal. Ajá. Cuando alguien está viendo animales detrás de una barrera, de un acrílico, de un cristal, se establece una diferenciación que no se establece en otros centros zoológicos o en otras granjas, por ejemplo, o en el medio salvaje. Y hay muchos factores. Por una parte está el hecho de que tú no estás tocando el medio, es un medio que te resulta alienígena, es un medio muy extraño para ti, pero hay muchos más factores. Los peces no hacen ruido que tú puedas apreciar fácilmente. No Los vocalizan peces no huelen. habitualmente. Algunos sí, realmente, pero bueno, es verdad que la gente no está acostumbrada a ese tipo de sonidos. No huelen. El olor, cuando tú vas a un sitio en el que hay animales, enseguida lo percibes con otros sentidos más allá de la vista. Y eso no sucede muchas veces con los peces. Entonces siempre han sido como un animal frío que está distanciado de ti. Y eso es lo que estamos intentando romper ahora. Porque, ¿cuál es tu área de interés? Está claro, ¿no? Que por dónde anda, Sí, yo trabajo con tiburones y rayas, principalmente. pero con todas las especies o te centras en alguna, ¿hay alguna que te guste Todos, más, que te atraiga más? todos tenemos nuestros animales favoritos, eso por descontado, pero yo ahora estoy intentando, o lo que estamos intentando también desde aquí o desde la propia universidad donde también estoy, es ver formas de entender la reproducción de estos animales para conseguir aplicar técnicas que ya se usan en otras especies, tanto animales como en nosotros mismos los humanos, para lograr la reproducción de especies que tengan algún tipo de sensibilidad especial, especies en peligro de extinción, especies que no se reproducen fácilmente y ese tipo de cosas. Porque la segunda entrevista que hicimos nos comentaban, hablábamos mucho de tiburones y nos comentaban lo poquito que sabemos. Esta persona trabaja con tiburón azul, pero yo no era consciente de lo poco conscientes que somos de nada, ni de sus necesidades migratorias, ni de cómo se procrean, de cómo cuidan o no cuidan a sus crías. Eh, ¿Es verdad que hay tanto Ahora, poco conocimiento? ahora estamos en una biblioteca, es Sí, nuestro fondo, y cuando uno coge un libro sobre tiburones y rayas, una guía, por ejemplo, de tiburones y rayas, hay mucha información. Y tú ves la especie y lees y pone dónde vive, la profundidad a la que baja, el número de crías que tienes. Y dices, ah, bueno, pues ya se sabe todo.
Pero si empiezas a rascar te das cuenta de que a lo mejor esa información se ha obtenido de uno, dos, tres ejemplares, a lo mejor solo del Atlántico cuando los en el Mediterráneo no tienen nada que ver. Es decir, que aunque aparezca que hay mucha información, realmente hay muchas lagunas. No sabemos hoy por hoy la biología básica de muchísimas especies de tiburones y Eso, rayas. no hablamos de grandes enigmas, sino de Nada, lo nada, básico. de lo más básico. El otro día, viendo una serie de noticias científicas, veía que hacía poco se había descrito la presencia de un nuevo tipo de una glándula salivar en el ser humano que no había sido descrita hasta ahora. Y dices, ¿cómo es posible que a fecha de hoy todavía estemos descubriendo glándulas en el cuerpo humano que llevamos cientos de años abriéndolo y mirando a ver lo que pasa ahí dentro? Pues imagínate en animales que a lo mejor se han capturado 20, 25 veces y no se sabe nada más sobre ellos. Ujú. Porque el tiburón sí que tiene una, no sé, en la península, me imagino que conocerás si tienen mucha presión pesquera, si es un animal objetivo de la pesca industrial o no es así, no tiene mucho interés a ningún nivel. Es una pena, pero hoy por hoy España es el principal país importador y exportador de productos derivados de tiburones de la Unión Europea y están siempre en uno de los top 10 en todo el mundo. Es un país pesquero por excelencia y la pesca de tiburones eh, ha sido un objetivo desde hace muchísimo tiempo. ¿Se pescan tiburones todos los días? Sí. De forma objetiva, o sea, como especie objetivo, eso ya no tanto. Ujú. Pero es verdad que aparecen muchos tiburones y rayas como pesca accidental diariamente, tanto en En arrastreros arrastreo. como en trasmayeros, como en palangreros, continuamente. Sí. ¿Y qué se hace con esos tiburones? ¿O qué pasa con esos tiburones que no deberían estar ahí? ¿Qué se hace? Pues algunos se tiran por la borda, sin más. Es un descarte, un producto que el pescador no va a poder ni siquiera comercializar. Incluso para ellos, en el caso de grandes animales, puede incluso ser un problema grave, porque puede incluso dañar los artes de pesca o dañar parte de la pesca, con lo cual parte se devuelven al mar, algunos vivos y otros ya muertos. Otros son comercializados, se puede pescar muchas especies de tiburones y rayas, la comercialización es completamente legal y se pueden vender. ¿Para qué? Pues desde alimentación para humanos, de hecho podemos ir a una gran superficie y veremos que hay tiburón muchas veces, no con el nombre de tiburón, pero sí con el nombre de marrajo, tintorera, cazón, musola. Son tiburones, son especies de tiburones o nombres a los que habitualmente se le da a ciertos tiburones, se engloban todos dentro de esto y se comercializa. Pero también podemos encontrar carne de tiburón en alimento para animales, para pienso. Podemos encontrar productos derivados de tiburón, por ejemplo, en los suplementos alimenticios, las pastillas de colágeno que a la gente de pronto le ha dado por consumir. Sí, sí. Eh, Mejor eso que ir a pasear y... En fin. Mejor por eso se ve que comerse un huevo, que al final el resultado va a ser el mismo, pero bueno, pues a la gente le ha dado por gastar mucho dinero en forma de cápsulas y además si ya viene de tiburones como que eso lo cura todo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. Eso a lo mejor hay algo ahí en el cerebro que nos dice lo de las aletas de tiburón. Suena como si comes aleta de tiburón, estás a salvo de todo y tienes unos efectos secundarios interesantes o eso no pasa aquí en nuestro país, a lo mejor. Como Realmente en Asia, a lo mejor, ¿no? claro, en Que nuestro es... país el tema de la sopa de aleta de tiburón es algo que no lo vemos muy próximo, ¿no? A nadie se le ocurre a lo mejor meter en el cocido de Navidad, meter aleta de tiburón, no. Pero, eh, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente ha consumido o consume frecuentemente alas de raya o consume frecuentemente cazón en adobo sin cuestionarse ese animal exactamente ¿Qué que es, no? es, y es un tiburón. Claro. Bueno, esto me pasó una vez, la primera vez que invité a unos amigos que venían de fuera, en Madrid. ¿Qué es esto del cazón? No, es tiburón. ¿Cómo va a ser tiburón? Sí, 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 sí.
Pero se desconoce, ¿no? Es el fish and chips, por ejemplo, el plato por excelencia de la gran gastronomía británica. Es Eso inglesa, más suena... que... Sí, sí. bien. Es, originalmente eran tiburones de aguas profundas, normalmente muy blanditos, con una carne muy blandita que se rebozaban y tal. Y hoy por hoy todavía es muy habitual hacerlo con ese tipo de animal. ¿Cómo llegaste a los tiburones? ¿Por Pues qué? dando una vuelta muy larga, porque yo iba para paleontólogo. Vale. Entonces, eh, Seguro que está relacionado, o sea que no nos no, vamos a asustar, cuéntanoslo. realmente a mí desde pequeño siempre pues, los animales, todo esto siempre era algo que estaba el niño raro siempre obsesionado por este tipo de cosas. Y tuve la fortuna de que mis padres veraneaban en una zona del Levante español, en Moraira, y entonces yo ahí aprendí a nadar prácticamente antes que a andar. Y desde entonces el mar es una pasión que se lleva en las venas, ¿no? Y allí mismo me sucedió algo muy curioso cuando empecé en este mundo de la biología, empecé a estudiar más a fondo el tema de fue que yo veía, cuando yo nadaba por allí o yo hacía snorkel por allí con mi hermano, veíamos rayas, a veces enterradas en la arena. Y yo estaba acostumbrado a ver una especie en concreto, una especie de romboidal de gran tamaño, realmente para ser una raya era muy grande, y nunca le había dado mucha importancia porque era un animal que yo veía continuamente en mis vacaciones de verano. Pero cuando empecé a investigar acerca de tiburones y rayas, cuando empecé realmente a interesarme por este mundo, eh, me di cuenta de que esa especie, la mantelina, la raya mariposa, era una especie que estaba en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo, que era una especie que hacía muchísimo tiempo que no se veía en muchas zonas del litoral y hoy por hoy es una especie que ha desaparecido en muchas zonas. Entonces, ¿por qué yo la veía todos los veranos, ¿no? A raíz de esa pregunta, el empezar a interesarme por qué esa especie que me parecía tan habitual realmente no lo era, pues nos llevó a mí y a mis compañeros a desarrollar un proyecto específico para ver si lo que yo había dado por hecho realmente se trataba de una zona de guardería de una especie en peligro crítico que en partes del Mediterráneo ni está ni se le espera. Y en eso estamos precisamente, intentando ver si en esta zona de aquí del Levante, por lo que sea, nos estamos pudiendo encontrar algunas de las últimas guarderías o poblaciones de esta especie en el Mediterráneo. Cuando dices guarderías, de juveniles, un sitio Claro, donde hay una juveniles. guardería realmente no es un sitio simplemente donde haya juveniles. Da de tener una serie de características la zona, pero básicamente sería un sitio donde los animales adultos irían a parir a las crías regularmente y esas crías podrían estar buscando cobijo, buscando alimento durante un tiempo, durante su crecimiento, para luego ya moverse a otras zonas. O sea que en un sitio tan poblado, tan urbanizado, tan cerquita de aquí, puede que tengamos reliquias Exactamente, animales, ¿no? exactamente, pero esto no nos tiene que sorprender. Esto simplemente lo que nos está diciendo es, ojo, esto pasa aquí y pasará con esta especie y como esta va a pasar con muchas otras especies. Estoy convencido de que hay muchas especies de animales y plantas que hay gente que está viéndolas de forma habitual, que a lo mejor alguien que es un especialista en ese tema está diciendo, ojo, que eso es de lo último que queda. Es decir, esto lo que nos está diciendo es qué poco sabéis o qué poco sabemos de lo que está pasando ahí fuera. Y esta idea de lo poco que sabemos de lo que sucede ahí, no es algo que nos ataña únicamente a nosotros como investigadores, como comunidad científica, sino que esto es algo que atañe a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y, y uno de los motivos por los cuales, más allá de trabajar como investigador en la Fundación Oceanographic, creo que es importante poder estar en un centro como el que estoy y hablar en un centro como el que estoy, es porque centros como este creo que son capaces de saltar esa barrera del conocimiento
y transmitir ese conocimiento a la sociedad, que creo que es donde tenemos que incidir ahora. Claro, porque para ese niño que tienes ahí dentro, esa imagen, me imagino que pensar que esa imagen puede ser simplemente algo que queda en la historia tiene que ser, te tiene que mover algo, ¿no? Evidentemente, claro, claro, claro. Yo cuando, y esto es un debate que tengo con el resto de mis compañeros, ¿no? Sobre cómo se tiene que enfocar la conservación. Yo cuando estoy en estas playas que he vivido durante toda mi vida, estas playas de cuando yo era pequeño, yo cuando estoy mirando el mar, estoy mirando mi mar. Esas playas son mías, esas rocas son mías, esas olas son mías. Y como tal, yo las tengo que cuidar, las tengo que proteger. Esa sensación de, Casi más de de pertenencia, pertenencia, ¿no? exactamente, es algo que a mí me ayuda a decir, yo he de preservar esto, he de conservar esto, pero posiblemente a otra persona, si tiene una sensación de pertenencia, puede decir, bueno, es mío, pero no me importa. A lo mejor ese puntito puede ser una diferencia, ¿no? Entre una posesión y una pertenencia. No Pues es puede tuyo, ser, pertenezco a esto, ¿no? Soy puede ser. parte de. Ujú. Soy uno más del grupo. Sí, Unos totalmente. tienen orejitas raras, otros dientecitos, otros... Exactamente. Y nosotros pues tenemos el problema de andar a dos patas, que eso nos lleva a un sitio un poco complicado, Y ¿no? eso de usar las manos y Y las tener manos, sí, pulgares sí. oponibles y Sí, estas sí. cosas. Eh, somos capaces de transmitir eso, los que queremos salvar el mundo o que esto no vaya por donde va, somos capaces de dar ese mensaje. ¿Tú crees que en general se está transmitiendo el mensaje como hay que transmitirlo? Debemos ser capaces porque si no tenemos un problema. Hay la obligación y la necesidad, ¿no? Exactamente, debemos de ser capaces. Y si no somos capaces, si no nos vemos capaces, hemos de buscar ayuda. Hemos de buscar ayuda en gente que sí está siendo capaz de difundir otros mensajes. Un mensaje tan importante como el de protección, el de conservación de aquello que nos rodea, no puede ser que no sea tan prioritario como uno de, oye, tienes que comprar este tipo de producto, por ejemplo. Entonces, las mismas herramientas que ayudan a que una marca pueda publicitarse y alguien de pronto tenga la necesidad de consumir algo, pues ¿por qué no vamos a usar esas herramientas para transmitir esta idea tan potente que necesitamos transmitir, ¿no? Si no sabemos nosotros como investigadores cómo hacerlo, pues busquemos sinergias con gente que sí pueda. Seguramente que a alguien ya se le ha ocurrido, pero lo de crear marca, eso estaría muy bien, ¿no? Que cada... Bueno, realmente es algo que se hace en biología habitualmente de la conservación. Se establecen marcas con otro nombre, como es la idea de especies bandera, ¿no? Especies que de pronto la gente se puede aglutinar en torno a ellas y abogar por su conservación y al hacerlo conseguir que no solo se proteja esa especie, sino que esa especie también sea una especie de paraguas que cubre y protege todo un ecosistema. Háblanos de tu organización. No... Claro, cuéntanos un poquito qué es, qué hacéis, ¿Qué somos? Pues vamos cómo empezó Somos la aventura. una organización que empezó en 2017. Éramos un grupo de estudiantes de la Universidad de Valencia en aquel entonces y cada uno estábamos especializándonos en tiburones, en trabajo con tiburones y rayas, pero desde puntos totalmente diferentes. Por una parte había gente que estaba trabajando en parasitología, por otra parte había otras personas que estaban trabajando en temas de paleontología o temas más de biología general y taxonomía, ¿no? Entonces dijimos, nosotros solos, cuando vamos a un congreso, por ejemplo, no somos más que un delegado más que acude al congreso, alguien que va a decir lo que quiere hacer. Pero si nos vamos juntando, si establecemos una marca, realmente a lo mejor somos algo más y probamos. Nos juntamos, creamos LAMNA, esta asociación que trabaja investigando y desarrollando proyectos sobre tiburones y rayas en el Mediterráneo. Y bueno, pues no nos fue tan mal. En el primer congreso vimos inmediatamente solo cómo, por llevar una camiseta, todos con la misma camiseta, la gente ya nos miraba de otra manera.
y ya se aproximaba gente, se aproximaban muchos estudiantes que querían saber qué estabas haciendo y a partir de ahí empezamos a hacer proyectos. ¿Cómo ves en la sociedad en general o en la sociedad que tienes cerca la visión sobre los tiburones? ¿Cómo los vemos? Los que no somos apasionados porque no los hemos vivido, seguramente. Te encuentras un poco de todo. Es verdad que es un grupo que cada vez despierta más curiosidad y son los próximos delfines, yo estoy ¿Sí? convencido. Sí, 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 Son cada vez los próximos... van a ser los próximos protagonistas de esto. Para empezar, son los que peor están de todos. O sea, Sí. tiburones y rayas son el grupo de vertebrados, después de los anfibios, que peor está en cuanto al estado de conservación. Entonces, son los siguientes en línea para muchas cosas. Hay especies como los peces sierra, por ejemplo, y por desgracia los peces guitarra pues, estarán ahí dentro de poco, que están desapareciendo directamente de muchos lugares. Todos aquellos grandes animales que eran antes comunes en muchos mares y océanos, ahora ya no están. Entonces, aunque solo sea por eso, están ganando un carisma que, bueno, en cierta parte está viniendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero luego la gente les suscita mucha curiosidad, la verdad. Una cierta atracción. Hay una cierta atracción. Es verdad que todavía existe el factor del miedo. El miedo porque, bueno... Han tenido mala prensa. Y la tienen todavía, pero porque la mala prensa vende mucho. Y entonces esa mala prensa ha ayudado a vender muchos productos, ¿no? Entonces todavía está ahí, pero bueno, para eso está un centro como en el que estamos, ¿no? También para luchar un poco contra esa visión negativa de los tiburones y las rayas. Porque no todos los tiburones son... Antes de hacer la siguiente pregunta, tiburones y rayas. Sí. ¿Son tan tiburones y rayas? Claro, sí. ¿Los podemos poner juntos? Al final... Pues son muy distintos, ¿no? ¿O no? Son distintos en la forma, pero no en el fondo. Una raya es un tiburón aplastado y un... Que a alguien se le fue la olla al fabricarlos. Exactamente. Sí, sí, son muy parecidos, tanto a nivel de fisiología como a nivel de patrones de reproducción muchas veces. Tienen muchísimos puntos en común y siempre intentamos agruparlos. Primero porque el tiburón es un animal que todo el mundo puede reconocer. Uh-huh. La raya siempre ha quedado un poco más relegada y luego O sea, realmente... delfinos, tiburones y las rayas lo último. No, ojalá fuera lo último. Hay otros peores. Sí. Ahí están las quimeras. No forman parte del grupo de los elasmobranquios, sí son condrictios, son primos hermanos, pero si de la raya se habla poco, de las pobres quimeras no se habla prácticamente... Es una palabra prácticamente literaria, nada, ¿no? Exactamente. Son un grupo de animales que ahora están relegados a las aguas profundas, aunque antaño eran los reyes del mar realmente, y los pobres se les hace muy poquito caso. Pues cuéntanos de las quimeras. Se les hace poco caso en parte porque son muy difíciles de filmar, Ajá. son muy difíciles de mantener en un acuario, la mayoría de especies, son animales con una forma muy extraña. Entonces, son muy... Yo invito a la gente a que cotilleen, ¿no? busque, exactamente, se ponga a buscar acerca de las quimeras. Quimera. Esto es una quimera. Le saldrá una especie de león con alas y cola de escorpión, bueno, pues que busque un poco más. Lo siguiente. Lo siguiente. La siguiente búsqueda, ¿no? Exactamente. La cuarta o la quinta búsqueda, no Exacto, la primera. Sí. Vale. ¿Y tú te ves trabajando con estos bichos de aquí hasta que te jubiles, mínimo? Y después. Sí. Sí. Yo me veo trabajando con estos animales todo lo que pueda. Y ya no simplemente haciendo investigación con ellos y aprendiendo más sobre ellos e intentando de forma activa revertir problemas que tengan en el medio natural, sino hablando sobre ellos. De verdad que uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy, y que lo puedo aplicar a tiburones y rayas, pero que se puede aplicar a cualquier otro grupo faunístico, es la desconexión que tenemos con el medio natural como sociedad. Cada vez nos hemos ido aislando más de la sociedad, y el problema cuando te aíslas tanto de la sociedad, de lo que hemos llamado medio natural, y el problema es que nos hemos aislado tanto de este supuesto medio natural que hemos dejado de entender que realmente no existe el medio natural.
No existe la naturaleza como ente abstracto del que estamos separado desentendidos. Exactamente. Todos formamos parte del medio natural. No tiene sentido esta distancia. Y pensar que estamos distanciados es lo que hace que no sepamos aprovechar los recursos, que hayamos olvidado cómo son los ciclos del medio ambiente, del entorno en el que nos vemos sometidos, Que lo no que supone... Los tomates en invierno, que no. Por ejemplo, es un ejemplo de qué supone que yo consuma fresones en agosto. Ese tipo de cosas, ese tipo de separación es lo que está detrás de muchos de los problemas que tenemos. Joder, es muy potente el mensaje. O sea, para ti, una ciudad de 2 millones de habitantes es medio natural. Forma parte del medio. No podemos desentendernos del medio. Igual que No estamos... una nutria transforma su espacio y pone palitos y hace una presa, nosotros nos da por hacer cemento y cosas de estas, ¿no? Establecer una serie de muros y de distancia que en su momento a lo mejor tenían lógica, porque en su momento nos permitían estar a salvo y nos permitían guardar el alimento y nos permitían tal, pero hoy por hoy lo único que nos hacen es no comprender lo que está sucediendo alrededor, no comprender que toda acción que hacemos tiene una consecuencia. Y aquí lo hablamos mucho cuando hablamos de conservación y muchas veces, el mensaje es muy pesimista porque es de, pero las cosas no cambian, las cosas no avanzan, las cosas no tiran hacia adelante. Y sí tiran. Realmente, lo que no tenemos que hacer es esperar la gran revolución verde. Esa idea de que de pronto, dentro de 2 años, la mentalidad de todo el planeta va a cambiar y de pronto todos nos vamos a poder conservar. Va a haber un nuevo 68. Exactamente, eso no va a suceder. Pero lo que es cierto es que año tras año se van logrando pequeños pasitos en una dirección y que cuando los miramos hacia detrás nos parecen lógicos, pero que cuando los estamos viviendo no somos capaces de apreciarlo. Algo tan sencillo como que haya contenedores de reciclaje para diferentes cosas es algo que hoy por hoy es obvio, ¿no? Es de cajón. Bueno, pues claro que tiene que haber diferentes contenedores. Eso no era así hasta hace mucho. pocos años. Exactamente. Entonces, sí se van dando pasitos en la buena, creemos, en la dirección correcta. O sea, un poquito el mensaje positivo que me gusta y va un poco en línea de la de nuestro fundador. Que cada pequeña cosita que hagamos tiene una repercusión, ¿no? Por supuesto. Y que es tan importante como los grandes movimientos. Exactamente. Es tan importante que alguien empiece a apreciar qué está consumiendo, como que hace unas décadas de pronto se protegieran a las ballenas y se prohibiera la caza de ballenas. Es tan importante la persona que va al supermercado y se preocupa de saber qué y de dónde viene cada producto que se va a llevar a su casa y se preocupa porque ese producto venga de un sitio que sea justo, que sea sostenible, cercano. que sea cercano. Es tan importante eso como que en Doñana se empezarán a conseguir reproducir linces ibéricos, ¿no? Al final, esos pasitos pequeños son los que van a permitir que la sociedad vaya avanzando de una manera más sostenible. ¿Y qué haces tú o qué necesitas hacer tú para que cambie nuestra visión de los tiburones o para que tengamos una visión de los tiburones? Eso es en lo que tú supongo que estarás emperrado, ¿no? ¿O no te interesa que conozcamos solo tú, solo para ti? Solo para mí son míos, es mi propiedad. No, por supuesto. Yo lo que intento es... yo creo que todo el mundo es capaz de sentir pasión por algo. Y todo el mundo es capaz de sentir interés, que es muy difícil encontrar a alguien que sea apático completamente. Y yo lo que intento es... Yo tengo pasión por estos animales, como la tengo también por otras cosas. Tampoco... vale, no eres monotemático. No vivo la habilidad de... En mi casa no vivo dentro de un acuario. No, para eso te vienes aquí, no los domingos. Exacto. Y yo tengo una pasión por estos animales. Yo tengo que ser capaz de transmitir esa emoción que siento yo a la gente con la que hablo cuando hablo sobre estos animales.
Y creo que ahí está la clave, en que sepamos llegar a las emociones. Lo comentábamos antes, cuando nos grababan. El conocimiento per se no va a cambiar el mundo. Lo que cambia el mundo, lo que mueve a la gente son las emociones. No saber que tiene que hacer algo o no tiene que hacer algo. El cambio importante es, y cuando se logra un cambio de actitud, es cuando es un cambio a nivel emocional. Ser capaz de llegar a las emociones de la gente es en lo que estamos intentando jugar cuando conservamos a estos animales. Pero para eso necesitamos empatía con nuestros propios congéneres, ¿no? Y a veces también somos un poquito, fallamos un poquito, ¿no? A veces fallamos, de hecho a veces sentimos empatía muchas veces por animales que son muy ajenos a nosotros antes que por nosotros mismos. Y al final hay que tener una cosa muy clara, la sostenibilidad y la conservación o es justa y social o no puede ser. No podemos pretender arreglar el mundo de más allá de nuestras calles si no somos capaces de arreglar el mundo más acá de las nuestras, ¿no? En casa primero, ¿no? Bueno, antes de en casa, primero uno. Primero uno. Pero es que, claro, esas religiones, por nombrar a alguna, que piensa que tenemos que venir varias veces a este mundo para al final entendernos, claro, imagínate. Eso es mucho trabajo, ¿no? Entenderse a uno mismo. Ya no digo que sea fácil o difícil, que seguro que no es fácil. Es que eso supone también un poco de esfuerzo que a veces no. Intentar no ser mola, consecuente, ¿no? Es complicado. Tampoco hay que caer en el intentar ser un ideal humano para actuar, porque entonces posiblemente no actuaríamos nunca. No, vamos jodidos, sí. Si tuvieras la posibilidad, que es una de las cosas que me molan de cambiar 3 cosas, 3 deseos, así, de lo que te dé la gana. Si tú pudieras cambiar 3 cosas ahora, ¿qué cambiarías? Voy a tener que quitarme la camiseta para poder, porque esto no puede estar aquí, para ser realista, ¿no? Para ser sincero, yo... Bueno. No, ¿qué va? Sí, ¿no? No. 3 cosas. ¿Qué cosas pediría un genio? Y no vale, la de 1.000.000 de deseos no vale, ¿no? No, tienen que ser cosas concretitas, no, lo que te apetezca. Si son trucos, son trucos. Yo simplemente, realmente lo único que querría es que la gente, la sociedad, fuéramos capaces de mirar a eso que se ha llamado medio natural, de forma un poco artificiosa, mirarlo de otra manera. De una manera que probablemente hace muchísimo tiempo que no lo vemos. Entender qué es el entorno que nos rodea y qué papel jugamos nosotros dentro del entorno. Creo que ahí está una de las claves, en entender exactamente qué piececita ínfima somos dentro de un engranaje que lleva girando 3.400 millones de años, más o menos, que lleva la vida en este planeta. Vamos, que no somos nada más que una ruedecita más y que si queremos seguir girando no podemos desajustar un engranaje que lleva girando muchísimo tiempo. Somos desaparecibles. Si desapareciéramos no pasaría mucho, ¿no? Por supuesto, no somos desaparecibles, vamos a desaparecer. Ahora no recuerdo exactamente cuál es la vida media de una especie, no sé si son 6 millones de años o 1.600.000 años, ahora no recuerdo. Pero eso está descrito. Pero sí. La vida media de las especies es la que es. Hay especies que duran más, otras especies duran menos, pero el ser humano en un momento... el ser humano tal y como lo vemos ahora, el ser humano va a desaparecer y no nos tiene que sorprender. Cuando nosotros estamos conservando, actualmente, muchas veces caemos, y nos pasa a todos, en no ser capaces de transmitir que no es que seamos unos melancólicos, que quieren que la naturaleza se permanezca en un estado como la recordamos en la infancia o en una foto fija como la vemos ahora. La conservación de la naturaleza no es una cuestión meramente moral,
es que nuestra supervivencia va de ello. O sea, puede ser uno de los actos más egoístas que vayamos a hacer, conservar aquello que nos rodea, porque si no lo conservamos, nosotros somos los siguientes. Por eso esa visión romántica y, bueno, un poco más naif, a lo mejor, de lo que debe de ser la conservación, ya está desactualizada. Ya no nos interesa. No, si queremos seguir viviendo bien, tenemos que conservar aquello que tenemos ahí fuera. O sea que, claro, es un acto de egoísmo, pero a lo mejor eso habría que potenciar. Eso es una cosa que a mí a veces me ha resonado, ¿no? No hay que talar este árbol porque nos proporciona el oxígeno, no hay que talarlo porque ¿por qué vas a talarlo, no? Por ejemplo, o sea, el respeto y esa empatía con otros seres, y no solo seres vivos, con todo lo que nos rodea. Eso es lo ideal. Pero es que eso hemos visto que no funciona. No funciona. Eso sería lo ideal. Lo ideal es, no tendríamos ni siquiera que plantearnos el que hay que conservar la naturaleza, ¿no? Si es que sería lo ideal. Pero por desgracia vemos que no es así. Y entonces lo que tenemos que decir es, vale, no lo hagas por los demás, hazlo por ti mismo. Ni siquiera lo hagas por tus hijos o por tus nietos. No. Hazlo por ti mismo. Y bueno, y ahora es que ya empieza a ser visible que a lo mejor eso, no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos, igual es que no lo fastidiamos antes, ¿no? Igual es que ya no llegan los nietos. Igual no llegan ni los nietos. Oh, qué bien. Venga, un mensaje positivo, que seguro que lo tienes. Sí, a ver, yo no... A ver, estos mensajes no son negativos, son un poquito lo que vemos, ¿no? Lo que vemos que pasa. Si no creyese que hay una posibilidad de mejora, pues habría tirado la toalla hace mucho tiempo, ¿no? Te habrías ido a hacer cosas más... Exacto, a ganar dinero y no ser biólogo. ¿A ti tu madre no te lo explicó? No, a mí, no, pues yo iba para Bellas Artes primero, o sea que el cambio no fue casi no fue mejorado. Mejor. Tu madre estaba, por fin el niño no quiere ser artista, sí. que quiere ser biólogo. Algo es algo, exacto. Y mi mensaje positivo, simplemente es el que te comentaba antes. Solo hay que mirar hacia detrás para saber cómo las cosas han ido cambiando y cómo van mejorando. Antes, José Luis os hablaba del corredor de los cetáceos. Un corredor entre Baleares y el Levante español. Por ahí sabemos que hay una ruta migratoria de cetáceos. Hace unos años, legislar ahí no habría tenido ningún sentido porque no habría habido ningún tipo de apoyo popular. A nadie le interesaban las ballenas, a nadie le interesaban los delfines, a nadie le interesaban las tortugas. Los delfines, hasta hace unos años, se mataban y se comercializaban como cualquier otra especie. Las tortugas se mataban, se comercializaban o se mataban y como no se podían vender se comían en privado. Pero eso hoy sería impensable. Y tampoco hace tantos años de que se producían este tipo de pescas o de matanzas. Tampoco hace tantos años que a la gente le ha empezado a interesar el mundo marino. Entonces, simplemente mirando hacia detrás vemos que sí hay mejoría, que sí hay cambio. Que la gente cada vez entiende que esto de la conservación no es algo solo de un pequeño reducto de gente que va abrazando árboles por el campo. No, sino que es un poco que depende de todos. Entonces mi mensaje positivo es, vamos a seguir dando pequeños pasos. Porque dando pequeños pasos es cuando vamos, al final, todos de una, pero bueno, conseguiremos algo. Y se hace camino al andar. Por supuesto. O nadar. O nadar, exactamente, al aletear. Lo de volar ya no sé si lo metemos en el grupo porque ahí estamos más limitaditos, ¿no? Exacto. Volar de momento siempre es hacia abajo. es un problema. A lo mejor también es volar. Total, que dentro de 10 años esto va a estar mejor que lo que está ahora. Para algunas cosas estará mejor, para algunas cosas estará peor. Tampoco hay que ser ingenuo. Muchas especies con las que estamos trabajando posiblemente dentro de 10 años ya no estén. Sucede hoy por hoy, solo que diariamente se están extinguiendo especies. No son grandes mamíferos que llamen mucho la atención y que sí aparecen en las noticias cuando se extinguen, pero diariamente están desapareciendo tanto especies de plantas como especies animales. Entonces, lo que hay que evitar es que esa extinción se produzca al mismo ritmo que se está sucediendo en la actualidad, ¿no?
Entonces, no hay que ser ingenuos. Sabemos que muchas de las especies con las que yo mismo estoy trabajando, posiblemente dentro de 10 años, a lo mejor no han desaparecido del todo, pero a lo mejor los únicos lugares donde se pueden encontrar es en centros como en el que estamos. Bueno, pues cuando lleguemos a ese punto ya veremos qué hacemos. Volvemos por aquí y hablamos otro ratito. A ver qué os cuento. A lo mejor me he vuelto la persona más cínica y pesimista del mundo y no les dejo ni entrar por la puerta. O al revés. O al revés. Venga, pues entonces nos emplazamos Dentro de 10 dentro de 10 años, años y vemos... perfecto. A ver qué tal va la 10 cosa. años bien, ¿no? Más... Yo ya 10 años más... Bueno, sí, hombre, todavía sí. 10 años, sí, todavía, y 20 también. Sí, hay que dar guerra, todavía hay que dar guerra. Pues muchísimas gracias por el ratito, ha sido un placer. Igualmente. La verdad es que yo me estoy enganchando a los tiburones porque curiosamente hemos tenido dentro de nuestras entrevistas un alto porcentaje, llevamos poquitas, pero que no estás tú solo, ¿eh? No, cada vez somos más. De verdad que cuando digo que son los nuevos delfines es... Y además muy fascinados, o sea, no un poquito, o sea, rayáis el... Sí, el a tope, a muerte, sí. Son animales que yo sinceramente me lo preguntaron una vez, qué atracción tienen, qué es lo que hay detrás de esa atracción, y no sé, soy incapaz de hablar de manera lógica, no sé cuál es, no sé qué tienen para resultar tan atractivos, pero algo tienen, no sé si es el movimiento, las formas, una combinación de todo, pero son increíbles. Y cuanto más aprendes sobre ellos, más te fascinas. Cuando más empiezas a ver sobre ellos, más te atrapan. Seguro. No. Vamos, de hecho yo lo de meterme en el agua no es una de mis prioridades, pero sí me está empezando a apetecer nadar entre ellos y ver qué pasa. Oye, pues invita. ¿Sí? O avisa. Sí, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros, cuando queráis. ¿Sí? Sois todos unas máquinas, ¿no? Es que es alucinante. Lo que sabéis de todo, es que no puede ser. Sí que son bichos... Lo que dices tú, a mí los delfines está grabando todavía, ¿no? Entonces voy a apagar ya. Mi deseo es que desaparezca la mitad de la población. Eso es mi deseo. No te ha apretado. Eso es mi deseo. No te ha apretado porque te he dicho 3 y has dicho 1 y digo, las otras 2 se está pensando mucho de ser un poco heavy. Sí, es el único problema que hay realmente. Sí, pero yo creo que la mitad no, yo creo que haría falta un poquito más de la mitad. Pero bueno. Sí.